Padre, te damos gracias. Ahora nos estamos conectando, haciendo el video que va a salir en las redes sociales. Les bendecimos. Estamos en un tiempo aquí de Pascua, de milagros. Creemos por milagros de Pascua. Ahí donde estén ustedes pueden extender la mano en sus dispositivos, en la radio, levantar su mano y creer que hay poder en la sangre de Cristo. Que la sangre de Cristo trae sanidad, que la sangre de Cristo trae liberación. Yo veo una persona que necesita sanidad en sus ojos. Ponte la mano en tus ojos y yo declaro que en el nombre de Jesús veo problemas de estrabismo. Veo mucha resequedad en los ojos de alguien, veo un ardor en los ojos de alguien, veo disminución en el lado izquierdo de tu vista y ahora recibe sanidad en el nombre de Jesús. Por favor, luego envíenos sus testimonios al 316-749-0644. Dios me habló de milagros en Pascua. Hoy es un día espiritualmente muy fértil para recibir milagros porque estamos recordando el sacrificio de la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre del Cordero. Les están ofreciendo negocios, pero no negocios ilegales. Hay alguien que le está... No negocios legales. Eso, perdón, no. Sí, le están ofreciendo negocios, pero no, pero son buenos negocios. Negocios legales. Son buenos negocios. Y sientes temor al meterte. Hay como un temor, un lazo que te impide meterte en el negocio. Y en el nombre de Jesús ese temor se va porque emprenderás. Y esa es una conexión divina de Dios que vino a traer una oportunidad en medio de la crisis. Así que no tengas temor. Es alguien específico, alguien que le están ofreciendo ahorita un negocio y no es un negocio ilegal, es algo legal, pero métete. Dios está contigo, es una intervención divina, en tus finanzas lo pediste, estuviste orando por eso, así que Dios está contigo. Si ahí está alguien que necesita un milagro de provisión, levanta tu mano a Dios. Yo quiero declarar una palabra de provisión para tu vida. La Biblia dice que no hay un justo que esté desamparado ni su descendencia que mendigue pan. La Biblia dice que Dios suplirá todo lo que te haga falta conforme a tus riquezas en gloria. Que Jehová es tu pastor y nada te faltará. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, si Él alimenta a las aves, te va a alimentar también a ti. Dios abrirá puertas en medio de las crisis. Dios abrirá negocios aún en medio de la crisis. Dios traerá ideas productivas desde tu casa. Dios abrirá su buen tesoro, el cielo, para bendecir la obra de tus manos. Recibe ahora en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias, te amamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy tenemos nuestro servicio de Pascua a través de las ondas radiales 103.9. Una vez más saludamos a todos los que nos están escuchando, los que están llegando en este momento, los que están sintonizándonos, les bendecimos. Más tarde vamos a enviar un saludo a todos los que nos están enviando, ¿verdad?, sus saludos por los WhatsApp 316-749-0644. Ayer hablamos acerca de la Pascua, la primera parte, y yo quiero continuar hoy. Quiero enseñarles un poco para que al final de esta enseñanza usted salga con tanta fe en la sangre de Cristo que usted ahuyente todo temor de su casa, que usted ponga la fe en la sangre de Cristo. Miren, estamos frente a un enemigo invisible mundialmente. Así lo han dicho los presidentes, lo han dicho muchos. Estamos frente a un enemigo invisible. Y la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra un enemigo invisible. Pero Dios nos ha dado armas espirituales. Dios nos ha dado autoridad en el nombre de Jesús. Y una de esas armas poderosas se llama la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo, ayer comencé a hablar acerca de la Pascua, ¿verdad? ¿Qué es la Pascua? La Pascua significa pasar por alto. Significa que cuando Israel estuvo esclavo 400 años en Egipto, y entonces Dios llegó la hora de que iba a juzgar al pueblo de Egipto, porque recuerden que Faraón había mandado a matar a muchos bebés en la época de Moisés. Entonces Dios está pasando ahora factura a los hijos de los egipcios, y entonces le dice al pueblo de Dios que se guarden en sus casas y que tomaran un cordero por familia, y que ahí Dios comenzaría a moverse, que pusieran la sangre en la puerta de las casas, y cuando la plaga de la muerte viniera, pasaría por encima, por el alto, que no los tocaría. La Pascua, la palabra Pascua significa pasar por alto. Sí, y algo que hablábamos también ayer es que Dios, mientras hacía el juicio en Egipto, a sus hijos, los guardó en las casas, los guardó para cubrirlos, les dijo que pusieran la sangre en las puertas.
Y es lo que estamos experimentando. A mí me parece muy impresionante cómo Dios nos guarda ahorita en nuestras casas por lo que sea, por este virus, pero estamos en casa en medio de una celebración que Dios ha dicho que celebremos, que es la Pascua, recordando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como Él bebió esa copa de nuestros pecados, como esa copa que era amarga, donde estaban todos los pecados de la humanidad. Él se la bebió y padeció nuestros pecados y nuestras enfermedades, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y fue muerto, pero resucitó. Y como la Pascua representa eso, como Dios nos guarda en nuestras casas para que la muerte no venga sobre nuestras vidas. Para resumir un poquito lo que compartíamos el día de ayer, mientras había juicio afuera, adentro había misericordia. Amén. Yo no creo que en las casas de los israelitas no es que no hubiera pecado. Dios estaba juzgando a Egipto, pero estaba llenando de misericordia a través de la sangre a su pueblo. Y es un mensaje poderoso hoy. Mientras afuera hay juicio, dentro de tu casa habrá misericordia si clamas a la sangre del Cordero, si clamas a la sangre de Cristo. Yo quisiera leerles aquí en Éxodo capítulo 12, versículos 3, versículo 6, versículo 7 y versículo 22. Éxodo capítulo 12, versículo 3, amor. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él, cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. 2 cosas importantes que quiero rescatar de lo que les compartí ayer. Primero dice, tomen un cordero por familia. Y yo declaro que en el nombre de Jesús de Nazaret, esta cuarentena será la oportunidad para que el Cordero de Dios se haga real en cada familia. Donde hay 2 o 3 en su nombre, yo estoy en medio de ellos. Lo segundo es que le pide que tomen la sangre y la pongan en la puerta, en el marco de la puerta, básicamente formando una cruz. Dios estaba diciendo que la protección vendría a través de la preciosa sangre de Cristo. Ahora, quiero profundizar un poquito en el poder de la sangre. Para entender la Pascua, necesitamos entender el poder de la sangre de Cristo. Recuerde que la Pascua es que pasó por alto el juicio, pero adentro había misericordia. Yo les decía ayer que adentro Dios estaba planchando las arrugas, que Dios adentro estaba purificando y santificando a su pueblo. Quiero leerles Romanos capítulo 3, versículo 23 al 27. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación, por medio de la fe en su sangre. Oído lo que dice la Biblia. Dice la Biblia que tenemos que tener fe en su sangre. Dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde está pues vuestra jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? Dice no, sino por la ley de la fe. 2 cosas muy poderosas ahí. Habla de la fe en su sangre y habla de la ley de la fe. El versículo 25 dice fe en su sangre. El versículo 27 dice la ley de la fe. Dios estableció leyes naturales y leyes espirituales. Por ejemplo, la ley de la gravedad es lo que hace que nos mantengamos pegados al piso y no salgamos volando como los astronautas cuando entran en órbita. Otra ley es la ley de causa y efecto. ¿Qué significa? Que toda acción tiene su reacción, ¿verdad? Nada sucede por accidente. La ley de la gestación, esta es hermosa, la vemos en los seres humanos, en los animales y en todo ser viviente. Dios estableció leyes en la creación. Los pensamientos de Dios, ¿verdad?
Los pensamientos de Dios, dice la Biblia, que son de bien y no de mal. Y Dios estableció leyes naturales y leyes espirituales. Y una de esas leyes es la ley de la fe. Digan conmigo, la ley de la fe. Y es una ley que funciona ¿para quién? Para el que cree. La ley de la fe funciona para el que cree. Si la Biblia dice que tenemos fe en la sangre, ¿a quién va a funcionar la ley de la fe en la sangre? Al que cree en el poder de la sangre, al que entiende el poder de la sangre. Dios estableció, ¿verdad?, esta ley para bendecirnos, para que alcancemos protección divina, para que alcancemos el perdón de pecados, para que alcancemos milagros y liberación. La ley de la fe en Dios, la ley de la fe espiritual, está basada en el sacrificio de Jesús en la cruz, está basada en la sangre que Jesús derramó en la cruz. Esa sangre es el precio legal que Jesús pagó para que nuestra fe funcione, ¿verdad? Para que por la fe en su sangre, dice la Biblia, obtengamos eterna redención. La sangre tiene una importancia poderosa en la ley de la fe. Por eso dice que debemos tener fe en su sangre. Ahí donde está, quiero que diga conmigo, yo tengo fe en su sangre. Yo tengo fe en su sangre. Dígalo con más fe, diga, yo tengo fe en su sangre. Fe en su sangre. El primer derramamiento de sangre en la tierra no lo hizo Abel. El primer derramamiento de sangre no lo hizo Abel cuando trajo el sacrificio de ovejas, sino que lo hizo Dios. Cuando Adán y Eva pecan, yo les decía ayer, ellos se ponen hojas y se esconden. El temor entra a la tierra donde hay pecado. La gente que tiene miedo es porque tiene pecado, porque hay pecado. Porque la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. El temor entró a la tierra cuando el hombre peca. Dios le dice a Adán, ¿dónde estás? Y él dice, tuve miedo y me escondí. Y se fabrica su traje de hojas, y Dios le quita su traje de hojas y lo viste de pieles. Para Dios vestirlo de pieles tuvo que haber derramado sangre. En otras palabras, le estaba diciendo al ser humano, mira, tu pecado será cubierto a través de la sangre de Cristo. Eso en Génesis capítulo 3, versículo 21, si ustedes lo quieren leer en casa. Dios mostró desde el principio que la salvación de la raza humana sería a través de la sangre. Antes que Jesús viniera a la tierra, Dios enseñó al pueblo de Israel a hacer sacrificios de animales. Desde la Pascua le dice, sacrifiquen un cordero para ser protegidos. La sangre era derramada en los altares. La sangre en este momento de la Pascua, fue rociada en las puertas para protección. Los sacrificios de sangre que Dios le mandó a hacer a su pueblo Israel antes que viniera Cristo era para cubrir el pecado del corazón, pero no para quitar. Oído. Todos los sacrificios de sangre que Dios le envió a hacer al pueblo de Israel, sacrificios de animales en altares, no era para quitar el pecado, era para cubrir el pecado. Hebreos capítulo 9, versículo 22, y esto es muy importante para la administración que vamos a hacer dentro de un momento acerca del poder de la sangre. Y quiero aprovechar para decirles algo. El domingo de resurrección vamos a celebrar la Santa Cena. Así que todas las familias quiero que preparen, si pueden preparar un jugo de uva o tener algo, un frutillo de uva, ¿verdad?, representando la sangre de Cristo, y un pan partido en pedacitos. Vamos a celebrar la Santa Cena en nuestras casas. Y en el domingo de resurrección, hoy voy a hablar acerca del poder y del significado de la sangre de Cristo, el significado de la Pascua. Y el domingo de resurrección vamos a celebrar. Y yo quisiera que no solamente prepararan la Santa Cena, sino que prepararan para la cena una comida muy rica. Luego compartamos en familia y celebremos la resurrección de Cristo. Celebremos que Cristo resucitó y que nosotros también resucitamos a vida eterna. Pero bueno, eso vamos a hablar el domingo un poquito acerca de eso. Hay algo que quiero compartir también con respecto a lo que tú estás enseñando, y está en Éxodo capítulo 6, versículo 6, dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, ahí es cuando Moisés habla a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¿Y qué estamos viendo en esta Pascua? ¿Qué estamos experimentando? Que Dios no solo quiere tomarnos como hijos, sino que Él quiere librarnos, redimirnos y tomarnos como pueblo suyo. Eso es lo que Dios va a hacer en esta Pascua y en esta cuarentena. Él nos va a librar, Él nos va a redimir, Él va a tomar... Nos va a tomar como pueblo suyo, nos va a santificar, y esa es la expectativa que tenemos al terminar esta Pascua. Amén. Aquí mientras seguimos con la enseñanza, me están llegando milagros de sanidad. Me escriben, pastor, mi madre Carmen Ávila
recibió la palabra de sanidad de la resequedad y era como un destello en el ojo izquierdo y recibió la sanidad. La gloria es para Dios. Síganos enviando sus testimonios, lo estaremos compartiendo al final. Hebreos capítulo 9, 22. Oído lo que dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. La palabra remisión es cubrir. Oído, voy a enseñar algo muy poderoso. La palabra remisión de pecados es cubrir un pecado. Pero Jesús no hizo remisión de pecados. Jesús nos dio redención de pecados. Una cosa es cubrir algo, otra cosa es quitarlo. Le voy a poner un ejemplo que lo van a entender. Algunos barren y ponen la basura debajo del tapete. Entonces, ¿qué pasa con la basura? ¿Queda qué? Cubierta con el tapete. Pero ahí sigue la basura. Pero otros sacan el tapete, ¿verdad? Lo escurren y sacan toda la basura, la quitan. Lo que Jesús hizo en la cruz no fue cubrir el pecado, no fue cubrir la enfermedad. Todos los sacrificios de sangre del Antiguo Testamento cubrían el pecado. Pero lo que Jesús hizo en la cruz no fue cubrir el pecado, fue quitarlo para siempre. Jesús quitó el pecado, quitó la enfermedad. Dice la Biblia en Hebreos 9, del 12 al 14, y no por sangre, hablando de Jesús, de machos cabríos, ni de becerros, dice la Biblia, sino que Jesucristo por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, dice, eterna redención, no dice remisión, amor, dice redención. O sea que Dios no vino a cubrir el pecado, Dios vino a quitar el pecado del corazón del hombre. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, dice la Biblia, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Qué poderoso. La Biblia dice que somos redimidos por el poder de la sangre. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Para los que no sabían, la maldición de la ley consistía en 3 maldiciones: ruina, enfermedad y muerte espiritual. Pero Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo accedemos a esa redención? Por medio de la fe en su sangre. La sangre de Jesús es el amor líquido fluyendo del corazón de Dios y llega hasta el corazón del hombre. La sangre de Cristo nos sana donde hemos tenido heridas, nos da la misma vida de Dios, nos da esperanza. Cuando la situación parece sin esperanza, usted puede poner fe en la poderosa sangre de Jesús. Qué tremendo. Hay algo que está dentro de Éxodo también, y es cuando viene la plaga de las tinieblas. Y dice en el capítulo 10, versículo 23, dice, ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Mientras otros allá afuera haya tinieblas, en nuestras casas va a haber la luz de la redención, la luz de la santidad, la luz de que Dios borró nuestros pecados y no se vuelve a acordar de ellos, para que seamos nuevas criaturas, para que empecemos un nuevo tiempo, para que Dios haga algo diferente. Por eso es este tiempo, para que en nuestras casas haya luz. La luz representa santidad, la luz representa que Dios está allí. Cuando se prende la luz, se ven las telarañas, se ve el mugre, se ve lo que no sirve, lo que está dañado. Y esta tarde la luz va a inundar tu casa y ustedes se van a dar cuenta que está mal en sus vidas y lo vamos a sacar. Vamos a hacer una limpieza en nuestros hogares, porque cuando viene la luz, las tinieblas se tienen que ir. Yo creo con todo mi corazón que en lo que está viviendo el mundo, Dios hará una diferencia. Amén. Antes de comenzar todas estas restricciones en Colombia, Dios me hablaba en Isaías 60 que las tinieblas cubrirían la tierra. Está en Isaías capítulo 60, versículos 1 y 2, dice que tinieblas cubrirían la tierra y oscuridad las naciones, pero luego Dios le dice a su pueblo, pero sobre ti será vista tu gloria. Mientras había oscuridad fuera, dentro de los hogares de los hijos de Dios, había luz, la luz que santifica, la luz que purifica. Hebreos capítulo 10, versículo 10 al 25, voy a tratar de leerlo rápido, escuche, porque hay mucha revelación de la sangre acá y no sabemos si alcancemos a compartirla todo hoy, pero voy a intentarlo. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre.
Luego dice que todo sacerdote día tras día ministraba ofreciendo muchas veces por los pecados. Pero luego dice que Cristo, ofreciéndose una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Y nos atestiga por el Espíritu Santo. Dicen, este es el pacto que haré con ellos. Después de esos días, después del sacrificio, Dios dice que pondría sus leyes en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y mira lo que dice acerca del poder de la sangre. Dice, y nunca más me acordaré de tus pecados y de tus transgresiones. Pues donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Así que teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que se nos abrió a través de su carne. La sangre de Cristo pone a nuestro favor las leyes divinas. La sangre de Cristo dice, nunca más me acordaré de tus pecados. La sangre de Cristo te dice, tienes libertad para entrar a mi presencia. La sangre de Cristo te dice, acércate con confianza. La sangre de Cristo te dice, puedes mantenerte firme en medio de lo que está sucediendo. La sangre de Cristo dice que podemos estimularnos el amor unos con otros. Dice más adelante ahí en Hebreos 10. La sangre de Cristo, por su sangre podemos estar reunidos en su nombre. La sangre de Jesús no solo es algo que uno cree una vez. La sangre de Cristo es algo que uno cree todo el tiempo, porque la sangre de Cristo está delante del trono de Dios. Fuimos redimidos de la maldición del pecado, de la enfermedad, de la ruina por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo tú eres bendecido al entrar, al salir, al acostarte, al levantarte. Por la sangre de Cristo tú eres cabeza y no cola. Por la sangre de Cristo tú eres bendecido. Tus finanzas son bendecidas, tu mente es bendecida, tu cuerpo es bendecido, tus rodillas, tus oídos, la obra de tus manos es bendita por medio de la sangre de Cristo. Amén, tremendo. A veces personas toman como a la ligera el poder de la sangre o lo que pasó en este tiempo, o sea, la crucifixión y muerte, y no saben el poder que hay sobre todo esto. Es que Dios te sacó de las tinieblas y te pasó a su luz. Es que Dios te sacó de la enfermedad y te hizo sano. Es que llevó el castigo, tu castigo Él lo llevó, y ahora tú puedes disfrutar de su paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso hizo la sangre. Hay tantos beneficios por su sangre que le pedimos a Dios que haya revelación en tu mente y en tu corazón, que esa sangre no se derramó en vano. Esa sangre se derramó por ti, por mí. Esa sangre se derramó para que la muerte, la destrucción y el pecado sea abolido, sea pulverizado, y haya vida y vida en abundancia. Antes de Jesús ir a la cruz, dice que la noche que fue entregado, Él reunió a sus discípulos y tomó pan y tomó vino. Así que es muy importante que usted consiga jugo de uva como sea y pan para celebrar la Santa Cena este domingo. La vamos a celebrar en familia, vamos a dar las instrucciones a través de la radio, porque la sangre de Jesús es la que abrió el cielo y es la que abre nuestro corazón. La sangre de Jesús nos ha dado la victoria. Por la sangre de Jesús vamos siempre en triunfo. Por la sangre de Cristo somos más que vencedores. Por la sangre de Cristo es que no vamos a retroceder, sino que vamos a avanzar. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos, ¿de quién está hablando, amor? De nosotros. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre. Mire, este enemigo invisible está por todas partes. Yo veo que fumigan las calles, fumigan todo, y está bien. Sigamos todas las recomendaciones que nos dan las autoridades sanitarias, nuestros gobernantes. Lávese las manos, quédese en casa, desinféctese los zapatos con decol. Haga todo lo que usted tiene que hacer, pero yo le voy a decir que aparte de todo lo natural que usted haga, lo que le puede asegurar que ninguna plaga toque su morada es el poder de la sangre. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre. La sangre de Cristo trae la presencia de Dios a nuestras casas. Cuando tú pones fe en la sangre de Cristo, escúchame esto, va a producir en ti una conciencia justa. La condenación se tiene que ir, la enfermedad se tiene que ir. Una de las definiciones de la palabra redención es despegar. Una de las definiciones que yo estaba buscando aquí, en Isaías capítulo 53, dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Oído esto que les voy a enseñar hoy. Para algunos va a ser por primera vez. Cuando dice en Isaías 53 que Él llevó nuestras enfermedades, la palabra llevar en hebreo es la palabra nasa. Y la palabra nasa significa despegar.
¿Qué significa? Que por la sangre de Cristo en la cruz Jesús nos despegó de la maldición, de la enfermedad, de la pobreza, de la dolencia, de la tristeza, de la depresión, de la ansiedad. Jesús le despegó a usted todo eso en la cruz del Calvario por medio de la sangre. Un hombre llamado Adán nos metió en el problema del pecado, pero un hombre, Jesucristo, nos sacó de ese problema. Jesús tomó nuestro lugar, conquistó la muerte a través de su sangre. Algo que me gustaría enfatizar también, y es que cuando Dios le pide al pueblo que celebre la Pascua, vienen las 10 plagas, y en esas 10 plagas viene la plaga de las tinieblas, de la oscuridad, del temor, y yo les había leído que ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. ¿Y a qué voy con esto? Que aún en medio de la oscuridad había luz en la casa de Israel, pero ellos, cuando negociaron con Faraón, dijo: ni una pezuña se queda en Egipto, ni una pezuña. Algunos dirán: pero ¿cómo voy a ofrecer a Dios en medio de tanta de dificultad? Pero ellos se pararon firmes y dijeron: vamos a ofrecer a Dios, sí. Aún ni una pezuña. Nos vamos con nuestras ovejas, con nuestras vacas, no vamos a negociar con Faraón, nosotros nos vamos con todo. Y esa es la salvación. Dios te quiere salvar a ti, a tus finanzas y todo, porque Dios quiere que le sirvamos con todo lo que tenemos. Y así se mantuvo el pueblo de Dios, de Israel. Nosotros no, ni una pezuña, ni tus hijos, ni tus finanzas, ni tu familia, porque hay algo más poderoso, que es la sangre de Cristo que te redimió y te sacó. Y tú puedes decirle al diablo: ni una pezuña de mi casa se va a quedar en el mundo, ninguna pezuña, ni nada, me voy con todo a servir al Señor. En medio de esta crisis yo voy a servir al Señor, en medio de este problema yo voy a adorar al Señor, porque no nos vamos a quedar en Egipto, en el pecado, en la muerte, sino que vamos a servir a Él. En el Salmo